Éxodo capítulo 24, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Es el tema número 63 de esta serie. El tema de hoy, obedeceremos. Obedeceremos. En algunos cortometrajes, hermanos, se hace alusión a algo que Dios nos dio, que es verdad, y se le llama libre albedrío. Ahora hay que entender muy bien esta parte. Muchas veces decimos, es que yo decido si me salvo o no. Y eso, hermanos, el escuchar esa frase, hay que analizarla bien. Porque entonces estarías diciendo que la salvación depende de ti, y no. Porque dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque si así fuera, que tú decidieras cuándo te salvas, entonces ese dicho que dicen muchas veces los jóvenes y otros hombres, que dicen, es que yo hago lo que quiero, y ya cuando me esté en mi lecho de muerte en el hospital, ya me arrepiento. ¿Quién sabe? Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ok? Entonces, el libre albedrío, hermanos, no tiene mucho que ver con la salvación. Porque una persona no va a creer en Dios si no escucha el Evangelio. ¿Ok? El Evangelio es el que lo convence a humillarse. ¿Ok? ¿Y quién es el que lo salva? Dios, porque la salvación es de Dios. O sea, si el hombre pudiese hacerlo, pues lo haría. Pero ¿por qué no lo hace? Porque su corazón está entenebrecido, está oscurecido, está endurecido. Y es el Evangelio, esa luz que alumbra los corazones y alumbra el entendimiento para que el hombre entienda que es pecador. Y eso, el Espíritu Santo obviamente entra allí y lo convence ¿a qué? ¿A que tome una decisión? No, a que se arrepienta. A que se arrepienta. Eso es muy importante, porque aquí vamos a ver, hermanos, que entonces ¿para qué se utiliza el libre albedrío? Para lo que vas a hacer. Eso sí, ahí sí el libre albedrío sí entra. Otra lo vamos a ver un poquito más. Dice ahí, Éxodo 24:1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y los inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes desde los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Los capítulos anteriores a este, hermanos, hemos leído las demandas de Dios a su pueblo para hacerlos un pueblo diferente. Una de las razones por las cuales Dios dio leyes es porque quería que su pueblo fuera diferente de los cananeos y de todos esos pueblos paganos que había en la tierra de Canaán. Entonces, como te digo, aquí sí entra el libre albedrío. Dios quiere un pueblo que viva para Él y se someta a Él, pero no a la fuerza, sino voluntariamente. ¿Ok? Por eso aquí decimos, no, mira, si no quieres seguir a Dios, si no quieres obedecerlo, si no quieres, no vengas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente obligada. Aquí no es la política que traen acarreados. ¿Sabes qué es eso, no? O sea, cuando van a hacer una política se ve todo lleno, pero la mayoría, muchos de ellos, son obligados a que vayan. Porque se les va a dar algo. Dios no quiere ese tipo de gente. No con amenazas. ¿Te das cuenta? Todos los ídolos paganos, por yo te voy a mencionar uno. Ese ídolo que se llama la muerte, la Santa Muerte, es un demonio que es muy amenazante.
Porque dicen que si tú no le pones ofrenda como su manzana y su incienso, y dependiendo el tipo de muerte que sea, si es dorada, si es plateada, diferentes para diferentes tipos de cosas que tú quieras, si tú no cumples con ciertos rituales que ellos dicen, te va a venir algo. ¿Te das cuenta? Una amenaza. Dios no es así. O sea, Dios no te va a traer con amenazas. O sea, Dios te va a decir, mira, ¿quieres que te vaya bien? Haz esto. ¿Quieres que te vaya mal? Haz esto. Pero jamás con amenazas. O sea, si no me adoras, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Así son los dioses paganos. Ve a los dioses aztecas, ¿no? O sea, cuando iniciaba un año, sacrificaban una virgen para que la ira de ese dios que ellos tenían fuese aplacada y entonces pudiese traer a ellos virilidad, trajera hacia ellos buena cosecha y buenas lluvias. Así son los dioses paganos. Dios no es así. Él es un Dios que pone delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. ¿Para qué? Para que decidas. Ahí sí entra el libre albedrío. Deuteronomio 37. Deuteronomio 37. Dice ahí: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. El capítulo aquí, Deuteronomio, significa la segunda ley. Y se le llama así porque parece una repetición, pero es porque fue a los hijos de los que cayeron en el desierto. O sea, la segunda generación que salió de Egipto, esa es la que ahora está aquí. Los padres de ellos eligieron por la desobediencia y cayeron en el desierto. Ahora les toca a ellos. Y nuevamente se les repite, esto es lo que Dios demanda que tú hagas. Versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios. El obedecer es una decisión de la voluntad, es que tú decides hacer algo para agradar a Dios. Eso sí viene del libre albedrío. Aquí no hay de que me obligaron, o yo no sabía, o por culpa de él. Aquí no hay de eso, eso tú lo decidiste. ¿Ok? Dice, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en el libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Es decir, lo que está diciendo aquí Moisés es esto: no necesitas experiencias como las que vivieron tus padres para que obedezcas. Sus padres vivieron la experiencia de ver el monte Sinaí humeando, tronando, y de ahí trajo Moisés las leyes. Eso significa, ¿quién no irá al cielo? ¿Okay? Y luego dice, ¿quién pasará por nosotros el mar? Eso significa, no necesitas que Dios vuelva a abrir el mar, y no necesitas otra vez que Dios vuelva a echar al jinete y al caballo en el mar para que tú obedezcas. Esas son muchas de las cosas que muchas veces pensamos como religiosos, que Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Eso no es necesario. La obediencia, hermanos, no debe estar supeditada a lo que te den. La obediencia debe estar supeditada al temor de Dios. Eso es muy importante. Por te digo, o sea, la obediencia es parte del libre albedrío, es parte de la voluntad. Cuando alguien no obedece, no es porque no pueda obedecer, es que no quiere. Sigue diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, ahí viene, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. O sea, cada vez, hermanos, cada vez que vamos a tomar una decisión, está delante de nosotros eso.
la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice ahí versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Fíjate, el primer ingrediente para obedecer a Dios es que lo amemos, que de verdad Él sea lo más importante. Esa es la parte. O sea, alguien que no obedece a Dios es porque no ama a Dios. Ama otra cosa, pero no es a Dios. Por eso dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Esto es lo primero que se manda. Para que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Pregunta, ¿cómo se llega ahí? Obedeciendo. Y la obediencia, ¿qué? Es parte del libre albedrío, de la decisión que tomamos. Aquí no hay de que me obligaron, o de que yo no sabía, o por culpa de él yo soy así. No, eso tú lo decidiste. Todos los días, hermanos, estamos tomando decisiones, y muchas de esas consecuencias vienen a nuestras vidas para bien o para mal. Porque muchas veces oímos esta parte del entendimiento humano caído. Es que si Dios fuese amor, ¿por qué me hace vivir esto? O sea, por decir, ahí ves a la muchachita que pues tiene un esposo que se encontró en un bar, se casó con él porque era el amor de su vida, y de pronto la golpea y ya no le da, es un borrachal de marca, y le echa la culpa a Dios. Que Señor, si tú fueses amor, ¿por qué mi esposa es así? Y yo le respondería, tú lo elegiste. Tú lo elegiste. Jamás me pediste consejo a mí. Tú lo elegiste. Entonces al final, ¿quién tomó esa decisión? Nosotros. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no hieres, aquí corazón, hermanos, tiene la connotación de que es todo lo que tú eres. Corazones son tus sentimientos, tu razonamiento, tus pensamientos, tus emociones. Porque muchas veces las emociones son traicioneras, hermanos, y pueden hacer que te apartes de Dios. Pueden hacer eso. Si por una emoción tú te apartas y no oyes, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esa decisión. Entonces, otra vez, el libre albedrío, hermanos, tiene que ver muchas veces con las decisiones que tomamos en la obediencia. La salvación es otra cosa. La salvación es otra cosa, porque la salvación viene de Dios. Y otra vez te lo vuelvo a repetir, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ok? Entonces veamos que en este libro, hermanos, de Deuteronomio, es la segunda generación que salió de Egipto. Ellos también se les pone delante la ley. La obediencia, hermanos, es algo que decidimos hacer o no hacer. Pero Dios no quiere acarreados, como te lo dije, o quiere interesados. De esos, hermanos, abundan. Y siempre va a haber. Juan 6:47. Siempre va a haber gente, hermanos, interesada. Siempre. Que está porque le den. El día que no suceda eso, se va a ir. Dice ahí, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué murieron? Porque decidieron desobedecer. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Cuando tú vas a comer, vas a decidir qué comer, ¿o no? Y muchas veces tienes ese problema con tus hijos, porque cuando tú haces de comer, tus hijos deciden que eso no les gusta. Fíjate, libre albedrío. Está bien. Deciden que no les gusta eso.
Decidir comer el pan de vida, hermanos, implica sacrificio. Por eso muchos, ¿qué? No quieren. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Obviamente aquí Cristo está hablando no de la Santa Cena, está hablando de su sacrificio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Fíjate, permanecer en Cristo habla de una obediencia a Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come y Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué era dura? Porque ellos tomaron la decisión de no obedecer. Obedecer. ¿Ok? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pregunta, ¿quién decidió eso? Ellos. ¿Qué decidieron? Volver. Dijo entonces a los 12, fíjate, eran como una multitud como de unos 600 hombres. Y de todos los que les enseñó Jesucristo solamente quedaron 12. Y Jesús a esos 12 que les dijo, ¿si quieren ir también ustedes? Adelante. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente tenía un interés no espiritual, sino material. Por lo tanto, cuando se le presenta la realidad, entonces vuelve atrás. ¿Por qué? Porque el compromiso, la autonegación y la obediencia, hermanos, son cosas que no están en la lista de querer hacer. No están en esa lista. Es por ello que ahora Dios va a confirmar el pacto, que ellos decidan a quién van a servir. Por eso, hermanos, sí, cuando se te presente el Evangelio, Dios te ilumina y tú decides si te arrepientes. No si te salvas. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Sino que te arrepientas de verdad y Dios te salva. Pero aquí tú no decides cuándo, porque dijo Cristo que el Espíritu es como el viento. O sea, el viento no lo puedes contener, no lo puedes aislar y decir solamente aquí sopla, no. O sea, no hay una manera de nacer de nuevo, hermanos, no hay un método, eso no existe. Hay mucha gente que puede nacer de nuevo en un panteón o en un velorio, y hay gente que nace de nuevo en una iglesia. No hay un protocolo. Lo que sí es importante es que cuando dijo Cristo, el que no fuere traído por el Padre, ahí el Padre es la ley. Ahí el Padre es la ley. O sea, hay alguien que no esté consciente de que es pecador, no va a llegar al cielo. No va a llegar. O sea, hay mucha gente que dice que sí, no, yo sí soy bien malo, pero lo dicen son de sarcasmo, no lo dicen son de arrepentirse. Cuando es así,
esa gente no va a llegar al cielo. Porque al cielo no se llega porque tú decidas llegar, sino es una gracia. Éxodo 24:1. Vamos a empezar ahí. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan, ni suba el pueblo con él. Aquí vemos varios personajes. Aquí vemos por decir a Moisés, a Aarón, a sus hijos, 70 varones. ¿Qué nos habla esto? Bueno, el número 70, hermanos, casi siempre se utiliza para un pueblo. Por decir, hay una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas. En Apocalipsis también aparece el número 70. En este caso, hermanos, 70 es la representación del pueblo de Israel. Estos 70 eran hombres de renombre, eran hombres con buen testimonio, que eran elegidos de entre las 12 tribus de Israel. Su papel aquí, junto con Moisés y Aarón, hermanos, era el representar el pacto entre Dios e Israel. Eso significa. Ahora, ¿qué representa Aarón en este punto? Aarón es la representación del sacerdocio humano. Recordemos que Aarón fue el primer sacerdote. Todavía aquí no está el sacerdocio activo. Todavía Dios no da instrucciones de eso. Sin embargo, lo sabemos que Aarón es la representación del sacerdocio humano, que el cual es imperfecto y es sacerdocio de la ley. Ahorita vamos a ver que esto es muy importante, hermanos. Moisés, símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés fue el único que pudo entrar a la presencia de Dios. Hermanos, Moisés, sus hijos y los 70 son símbolo de la separación que hay entre Dios y el pueblo. Eso se le llama la ley. ¿Por qué solamente Moisés pudo entrar y los demás no? Porque esa es la ley. La ley no va a hacer que llegues a Dios. La ley lo que te va a mostrar es la clara separación que hay entre Dios y nosotros. Entonces, ¿por qué Moisés sí pudo entrar a la presencia de Dios? Bueno, porque Moisés es símbolo de Cristo, quien entró al tabernáculo no hecho a mano, sino al celestial. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, dice el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa es la gracia, hermanos. Por eso aquellos que se regresan a la ley, que se vuelven judaizantes, no han entendido eso. O sea, se están regresando a un punto donde no pueden entrar a la presencia de Dios, porque eso es la ley. La gracia, hermanos, nos da confianza para acercarnos a Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, Aarón, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Porque para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. O sea, aquí habla del trabajo sacerdotal. No solamente era sacrificar animales, también era enseñar la ley al pueblo. Y por causa de ellas debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Aquí vamos a ver algunas cosas, hermano. Número 1, el carácter de Cristo, hermanos, fue perfeccionado. El carácter de Cristo fue perfeccionado. Hablo de su punto humano, porque obviamente Él es Dios, pero en el punto humano, el carácter y el sacrificio de Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. O sea, el sacrificio de Cristo no es tan solo perfecto porque Él es perfecto, sino porque fue perfeccionado en el sufrimiento, porque sufrió a tal grado que nadie más ha sufrido. Y por eso fue perfeccionado ese sacrificio. Número 2, Moisés, hermanos, Moisés también fue perfeccionado. Aquí te hago entender algo. Números 12 dice que Moisés era el hombre más manso. Pero ¿sabes cómo llegó ahí? A ser el hombre más manso. Con 2 millones de personas murmurando de él. Esa fue la herramienta que Dios utilizó para que Moisés fuese el hombre más manso sobre la tierra. O sea, Moisés como figura de Cristo también fue perfeccionado ¿en qué? En el sufrimiento. Por eso Moisés es figura de Cristo ahí. ¿Y qué crees? ¿Quién también es perfeccionado? Nosotros. Nosotros también, como hijos de Dios, es necesario sufrir. ¿Para qué? Para ser perfeccionados. Y aunque era hijo, dice ahí, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchas veces vamos a tener que aprender la obediencia, hermanos, sufriendo, pagando el precio por obedecer. Jesucristo lo pagó, Moisés lo pagó también. Y si tú quieres de verdad obedecer a Dios, tienes que pagar un precio. No se puede solamente así. Fíjate, Moisés fue perfeccionado porque atrás Dios le puso 2 millones de gentes que eran murmuradoras, eran peleoneras, eran gente incrédula, y en ese pueblo Dios perfeccionó a su siervo. Por eso dijo Pablo en Corintios, en 2 Corintios dijo, mientras ustedes viven, nosotros morimos. ¿Por qué, hermanos? Porque básicamente el líder que está es el más criticado. Dios lo va a perfeccionar con esa crítica, pero mientras él soporte eso, la iglesia vive. La ley, hermanos, la ley, o en este caso antes de que mencione esto, Moisés tuvo 2 millones de personas atrás, Cristo tuvo a todo el mundo. Y siguen criticándolo, ¿o no? Siguen criticándolo. Apenas hoy en el History Channel, ¿no? Hablando de la sexualidad de la Biblia, ella, pues porque Cristo no se casó, él estaba en contra del sexo. O sea, cosas sin sentido. O sea, no lo criticaron solamente en ese momento, lo siguen criticando. La ley, hermanos, es algo pasajero, pero sin duda algo glorioso. Fue glorioso cuando se dio la ley. Sin embargo, sería una gloria pasajera hasta que la verdadera gloria viniera a nosotros. Hebreos 1:1. Entonces vamos a ponerlo así. ¿Qué fue más glorioso, la ley o la gracia? La gracia. ¿Por qué? Aquí lo dice. Dios
hablando muchas veces, de muchas maneras, y en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que no es el reflejo de. Una cosa es el reflejo, cuando tú pones un espejo y está el sol, la luz se refleja. Cristo mismo no es el reflejo, es la gloria misma. Moisés, Aarón y todo el pueblo vieron la gloria en el Sinaí, pero en la gracia es Dios mismo hablando. Por eso es más gloriosa. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas como la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso significa que solo Moisés entró. ¿Qué significa? La gloria venidera de la gracia. Eso significa. ¿A quién vendría esa gloria venidera? A todos los hombres. Porque en este caso ya sería Aarón representa y sus hijos representan el sacerdocio de Israel y los 70 al mundo. Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. Dice ahí: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: haremos todas las cosas, todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Aquí, hermanos, el altar nos habla de adoración, pero también nos habla de la dedicación de algo. En este caso, en este versículo en concreto, se va a dedicar al pueblo. O sea, en este momento el pueblo sería propiedad de Dios. Dios ya les puso sus condiciones. ¿Ellos qué dijeron? Nos parece, sí, vamos a hacerlo. Ellos decidieron que sí. Dios no los obligó. Aquí están mis leyes. ¿Quieres? Aquí está delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición. ¿Quieres? Sí, vamos a hacerlo, vamos a obedecer. Bueno, entonces vamos a hacer un altar. Y había un altar y alrededor 12 columnas que representan las 12 tribus de Israel. El altar, hermano, también representa la presencia de Dios. La presencia de Dios. El altar, hermanos, habla de una aceptación voluntaria de los preceptos de Dios. Y si ellos desobedecían, vendría todo lo que ahí decía, lo que hemos oído, ¿no? Si tú desobedecieres, maldito serás en tu andar, maldito serás en tu salir y en tu entrar, maldito será el fruto de tu vientre, no darás, no tendrás alegría, sembrarás mucho y cosecharás poco, no te rendirá por cuanto te olvidaste. Eso está en la ley. Eso está en la ley. Y hermanos, aunque muchos digan, es que la ley pasó, sí, pasó la ley ceremonial. Pero todas esas cosas están vigentes. Y si tú no eres recto, no esperes bendición de Dios. Dios no puede bendecir a alguien así. Dios va a bendecir a los que le honran. Porque esos preceptos, hermanos, que vemos allí, siguen vigentes. O sea, el principio básico de esos preceptos están vigentes. Sí, la ley ceremonial, todos los animalitos, las ofrendas, todo eso, sí, ya no. Todas las fiestas, todo lo que es las lunas nuevas, los días de reposo, ya no, ya. En Cristo se cumple todo eso. Pero las leyes morales sí están vigentes.
Hermanos, ¿te has puesto a pensar por qué hay muchos judíos que son muy ricos? Y no voy a hablar así del dinero, pero ¿sabes por qué es eso? O sea, a lo mejor sí estarán ciegos, pero los principios que dice la Torá están vigentes y ellos lo hacen. Y por eso Dios les sobreabunda. Porque esos principios, hermanos, ahí están para bendición de nosotros. Porque Dios es así. Entonces el altar, hermanos, habla de una aceptación voluntaria de los preceptos de Dios. Israel no podía quejarse de que si no obedecía no habría bendición para ellos. Y hermanos, esto nos hace pensar en principios importantes. Uno de ellos es que la adoración a Dios trae compromiso. La adoración a Dios trae compromiso. Aquí no es de que aquí Dios sí y allá afuera no. Cuando tú de verdad adoras a Dios, empiezas a entender cosas, eso trae un compromiso. Y no es porque lo digamos, o sea, no es porque yo me comprometo a eso, no. Sino cuando tú adoras voluntariamente a Dios, ocurre un compromiso de que tú voluntariamente aceptas los preceptos que Dios te está mandando. Tú voluntariamente lo estás haciendo. Entonces, si no te sometes a esos preceptos, ¿qué va a venir? Una de las cosas que viene es espanto, falta de paz. Falta de paz. O sea, es como que lo puedes tener todo, pero no estás contento, porque eso viene de Dios. El altar, hermanos, servía como memorial. Cada que pasaran por ahí se acordarían que hicieron un pacto con Dios. Ahora, otra pregunta, ¿por qué los jóvenes hacían los sacrificios ahí? La respuesta es esta. Proverbios 20:29 dice esto: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Cuando habla que los jóvenes sacrificaban, habla de que Dios no solamente quiere tu boca o tu mente, quiere tus fuerzas. Aquí no estás para solamente aprender y llenarte de conocimiento, también debes de servir, porque Dios quiere tus fuerzas. Eso significa, Dios quiere todo de ti. Y no me refiero a que te la pases metido en la iglesia. No, hermanos, no. Es como aquel varón que le preguntaron, pastor, ¿usted cuándo ora? ¿Cuántas horas ora? Y le dijo, mira, te voy a responder, pero no me vas a creer. ¿Cuánto? 24 horas. Ay, no es cierto, ¿a poco se la pasa? No. Pero debes aprender que 24 horas me refiero a que yo todo el día dependo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No significa que te la pases metido en la iglesia, no. Sino se refiere a que tú debes depender de Dios. No confíes en tus fuerzas, porque un día esas se van a acabar. Un día se va a acabar. Y cuando tengas 60 años, 50 años, ya no vas a poder hacer lo que hacías cuando tenías 30 o cuando tenías 25, 18 años. Ya no lo vas a poder hacer. No confíes en tus fuerzas. Por eso dice Dios que tú se las debes de dar a Él. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes tus fuerzas a Dios, te va a redituar para tu vejez. Eso significa, hermanos. Porque muchos dedican sus fuerzas a trabajar. Yo no digo que el trabajo sea malo. Es malo cuando de eso depende tu vida. Eso es malo, porque un día no lo vas a poder hacer. Imagínate que tu trabajo es muy físico. O sea, imagínate cuánto podrías trabajar de mecánico. Requiere fuerza, requiere una buena estancia física. ¿Cuánto tiempo podrías trabajar de eso? Cuando tengas 55 años tendrás conocimiento, pero no tienes la fuerza y requieres de otro. Y si no inviertes tus fuerzas bien, te vas a lamentar. Entonces, hermanos, Dios quiere todo de nosotros, por eso dice, amarás al Señor tu Dios
de todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Él quiere todo de ti. Pero como te lo digo, te lo repito, no es que te la pases en la iglesia. Él quiere todo de ti, es que si vas a hacer algo que honra a Dios, para que Él te honre a ti. No esperes recibir honra de Dios cuando tú nada más buscas la tuya propia. Éxodo 24:6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, del cual dijeron: haremos, otra vez, todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Quiero que se graben bien eso, hermanos, porque el próximo capítulo vamos a ver la idolatría. Primero aquí están diciendo que van a obedecer. Y aquí están diciendo que se comprometen. Y aquí están diciendo, parece que aquí es año nuevo, ¿no? En año nuevo toda la gente se compromete, hay felicidades, mucha salud, bienestar, prosperidad. Sus 12 uvas, no sé qué tantas cosas hacen. Y vamos a obedecer. Pero la obediencia se demuestra, hermanos, cuando viene la adversidad. Ahí se ve tu obediencia. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros todas las cosas, sobre todas estas cosas. Podemos decir, hermanos, que de aquí es el verso central de todo el pasaje. Haremos y obedeceremos. La sangre, hermanos, representa el pacto ratificado, esa sangre que era de un animal. Sin embargo, también representa el precio por el pecado. La ley, hermanos, fue ratificada en la sangre de los animales. El pacto de la gracia fue ratificado con la sangre del Cordero. Hermanos, Romanos dice que toda la creación fue sometida bajo el pecado. O sea, cuando el hombre pecó, la creación tuvo una maldición y dice que espera ser liberada. Quiere decir entonces que esa sangre de los machos cabríos es imperfecta, como lo es el pacto mosaico. Es imperfecto. Pero el pacto de la gracia es perfecto en todo lo que querramos ver, porque fue hecho en una sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con este sacrificio, hermanos, nunca repetido, Israel fue puesto aparte, es decir, formalmente pasó a ser el pueblo de Dios. En ese sacrificio fue dedicado a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios sería juzgado bajo las leyes que ellos mismos habían dicho que obedecerían. Por eso, hermanos, cuando les digo, es que aquel que ya estuvo aquí y regresa al mundo, lo hace con dolo, porque ya conoce los preceptos de Dios y su castigo será mayor. Su castigo será mayor. Por eso vemos a muchos pueblos que Dios no los castiga tan fuertemente. O sea, sí hay castigo para ellos, pero el pueblo de Dios es uno de los pueblos más perseguidos. No te cuenta nada más porque Trump dijo que su embajada se iba a cambiar de Tel Aviv a Jerusalén, lo que el mundo dijo. Toda la revuelta que se levantó. No, si vieras los diarios turcos, hay amenazas hasta de guerra. Nada más por eso. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Pero a la vez, hermano, es un pueblo que Dios lo juzga duramente porque aceptaron voluntariamente que someterse a las leyes de Dios. Nadie los obligó, ellos lo aceptaron. Entonces, hermanos, terminamos. Éxodo 24:10. Y vieron el Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Es decir, era como tener piso, pero transparente.
Es lo que ellos vieron. Semejante al cielo cuando está sereno, o sea, como azul, como que reflejaba. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Este embaldosado, hermanos, nos habla de la presencia de Dios. Nos habla de eso. Cuando dice vieron a Dios, no es algo literal. No es algo literal. Es una alusión a la comunión que tuvieron con Él. Porque por eso dice después, comieron y bebieron. Porque comer y beber en esos tiempos, hermanos, era que tú tú solo comías y bebías con tus amigos. Entonces eso significa, cuando se sentaron a comer y a beber allí, habla de que comieron como si Dios estuviese con ellos también. Ezequiel tuvo algo parecido, hermanos. Ezequiel tuvo algo parecido de una visión así. Ezequiel 1:26 dice esto: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. El bronce, hermanos, que bronce refulgente significa que era como un metal que se le mete al rojo vivo y se pone rojo, casi líquido. El bronce, hermanos, habla de juicio. Ya que toda la profecía de Ezequiel, hermanos, va a hablar mucho juicio, no solamente contra Israel, sino contra muchas naciones que hoy ya desaparecieron. Por eso se presenta de esa manera. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo le vi, me postré sobre mi rostro. Fíjate. Ese color de zafiro habla de la presencia de Dios. Aquí el arco iris, hermanos, habla del pacto. Dios es un Dios de pactos que no olvida lo que Él ha dicho. Juan, el apóstol, también vio esto en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:9 dice esto. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. O sea, como si estuviera muy pulida. ¿Qué significa? Pulida como el cristal. ¿De qué habla eso? De la presencia de Dios. Nos muestra 2 cosas importantes. Número 1, la presencia de Dios en ese lugar. Por eso lo vieron así como de zafiro. Y número 2, nos habla de la pureza de Dios. Con Dios no hay grises. Con Dios o es blanco o es negro. Entonces, hermanos, Moisés volvió a subir al monte. Y aquí viene otro principio importante. La adoración, hermanos, o hace que te esfuerces para agradar a Dios. O sea, a ver, pregunta, ¿por qué si ya había ido Aarón y Nadab y Abiú y los 70 con Moisés, por qué ahora Moisés, que se levanta y va a volver a subir, por qué no le dijeron: vamos contigo? ¿Por qué solamente Josué fue con él? ¿Por qué no los demás? Porque, hermanos, la adoración va a hacer 2 cosas en tu vida. Una es que te esfuerces, que te consagres más y que subas al monte. Que digas: no, Moisés, yo como Josué, tú vas al monte, yo voy contigo. O sacará tu idolatría, que es lo que vamos a ver después.
Por eso, hermanos, hay muchos que o vienen a la iglesia o mejoran o empeoran. O empeoran, porque eso hace también la Biblia. O mejoras y te consagras y dejas lo que estás haciendo, o empeoras. La adoración sacará la idolatría que traes en el corazón y se hará ver lo que realmente eres. El pueblo había dicho que sí obedecerían a Dios, pero en el capítulo que viene vamos a ver que dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso era lo que de verdad ellos eran. Eran unos idólatras que solamente de labios decían: sí, obedeceremos, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Vamos a terminar con este pasaje, primera de Juan 4:9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Eso lo dice por los hombres en ese momento que se están metiendo dentro de la iglesia, los gnósticos, que decían que el verdadero conocimiento era porque ellos habían tenido un conocimiento más arriba o más superior que el de los apóstoles mismos. Por eso ellos decían: no, es que yo sí ya vi a Dios porque yo ya trascendí, lo que piensan los gnósticos. Por eso dice aquí Juan: a Dios nadie ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ese verso, hermano, tiene que ver mucho con la época en la que se escribió. Porque en esa época, confesar de Jesús era perderlo todo. Los gnósticos eran muy dados a tener dinero. Por eso dice ahí, o sea, aquel dice que sí conoce a Jesús, pero cuando le preguntan lo niega. Pues ese no es. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el amor, versículo 18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O dice ahí, nosotros le amamos a Él, eso es una decisión. Eso es una decisión. Amarnos primero, hermanos, recuerda que no solamente es apapachar. Dios al que ama disciplina. O sea, Dios te va a poner las leyes. Y nos lo dice siempre: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Decide qué vas a hacer. Decide. Si amas a Dios, ¿qué vas a hacer? Elegir la vida, obviamente. Pero si no amas a Dios, vas a elegir lo que a ti más te convenga, lo que a tu carne le convenga más. Digo, eso no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con tu andar cristiano. Mucha gente hoy está tomando decisiones, ¿no? Muchos hoy se endeudan con cosas que no pueden pagar, pero lo hacen. Esa es una decisión que ellos tomaron, ahí nadie los obligó, ellos lo decidieron. Entonces, hermanos, la obediencia es mucho más que un sentir, es una decisión. Y es una decisión que traerá consecuencias buenas o malas, como fue con Israel. Que Dios bendiga su palabra.